innovador, un proyecto tan necesario para el país, una nueva herramienta de carácter legal que va a dejar atrás el estatuto de régimen jurídico de la función ejecutiva, reglamentos o resoluciones a través de las cuales han venido aplicando procedimientos diversos las diferentes instituciones del Estado. Por ello, yo quiero agradecer a Beethoven Chica, quien tuvo la iniciativa de presentar este proyecto. Y durante todas estas sesiones hemos recogido, señora Presidenta, las sugerencias, las propuestas que se hicieron en las 4 sesiones anteriores y que estamos culminando en esta mañana y en esta tarde. Y entre las propuestas que se ha recogido está, por ejemplo, de la licenciada María Vázquez, del Consejo Nacional de Competencias, del asambleísta Miguel Moreta, de Cristian Ruiz, superintendente de control de poder del mercado, del asambleísta Richard Calderón, del asambleísta Miguel Ángel Carvajal, del asambleísta Betty Carrillo, de María Ángel Muñoz, del concejal metropolitano de Quito, Luz Reina Chamorro, de Carlos Vallejo, Servicio de Rentas Internas, del asambleísta Teresa Benavides, de Diego García, Procurador General del Estado, de Beethoven Chica, de Jimena Ponce, de Adolfo Salgado, de Angélica Andino, de Néstor Arbito, de Catalina Aguilera, de la abogada Suad Mansur, de Tomás Alvear, Consejo de la Judicatura, del abogado Sofía Ruiz, del asambleísta Gilberto Guamangate, del asambleísta Soledad Buendía, de Gina Godoy, de Elizabeth Reynoso, de Raúl Abad, de Marisol Peñafiel, entre otras compañeras y compañeros asambleístas. Antes de dar a conocer cuáles son los cambios, sí quisiera hacer una precisión con el respeto que le tengo al compañero Luis Fernando Torres. Él hablaba sobre la responsabilidad del Estado. Cuando hablamos de la responsabilidad extracontractual del Estado, y hay que resaltar que el texto propuesto no exige la determinación de culpa del funcionario público para poder presentar el reclamo. Yo considero que hay una confusión. La norma de nexo causal obedece a lo dispuesto en la Constitución de la República y en los fallos de la Corte Constitucional, como también a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A eso nos hemos sometido y en base a ello es que hemos desarrollado precisamente el tema al que hacía referencia el asambleísta Luis Fernando Torres. Entrando ya en materia, me gustaría que se proyecte. Ustedes van a encontrar en la columna izquierda el articulado que estuvo en el informe para segundo debate. Y en el lado derecho está el articulado cómo quedaría. Con esto voy a evidenciar, a demostrar que se han recogido una serie de observaciones y cambios y que varía sustancialmente de lo que consta el informe para segundo debate y lo que hoy aspiro, que unánimemente por el bien del país y por el bien de los ciudadanos y ciudadanas para ejercer sus derechos frente a las diferentes instituciones del Estado, se apruebe al unísono. En el artículo 18 hablamos nosotros del principio de interdicción de la arbitrariedad. Aquí lo que hemos hecho es mejorar y precisar la redacción. En el artículo 24, cuando hablamos nosotros del principio de protección de la intimidad, estamos resaltando que la Constitución consagra el derecho de protección a la intimidad, por lo cual es necesario ampliar este principio. En el artículo 27, que habla del principio de subsidiariedad, este principio es obvio que debe estar en concordancia con el artículo 3 del COTAD, que contempla otros principios aplicables a las administraciones públicas. En lo que tiene que ver al artículo 36, restricciones sobre requisitos formales, los documentos propuestos en el artículo del informe no son los únicos a ser considerados. Por ello es necesario preservar que si la administración ya tiene los documentos, no es de obligación del administrado presentarlos. Esto es sumamente importante para inclusive evitar esa burocracia.
En el artículo 42 del ámbito material es necesario incluir, como así lo hemos hecho, la ejecución coactiva prevista en este código. En el artículo 43 del ámbito subjetivo se deben aplicar las normas propias para las empresas públicas y que el COA sea de aplicación supletoria cuando así se lo requiera. En el artículo 51, que tiene que ver con los requisitos mínimos para la creación de órganos y entidades administrativos, es necesario establecer de manera ordenada y adecuada los requisitos para la creación de órganos y entidades administrativos. Los informes de los órganos de planificación y finanzas no son siempre necesarios. En el artículo 57 de miembros es necesario determinar en el numeral tercero, que ustedes pueden observar en la pantalla, que el ejercicio del voto conlleva la responsabilidad de la persona que lo emite, de acuerdo al ordenamiento jurídico. En el artículo 58, el quórum de instalación y decisorio. Dada la redacción del artículo del informe para segundo debate, se interpretaba que además de la mitad de los miembros para que existan quórum, debía estar el presidente y el secretario, por lo que se suprimió esa parte. Asimismo, creamos un nuevo artículo, a continuación del artículo 59 de la convocatoria, el artículo 60, excepción a los requisitos de instalación. Esto es necesario regular también otras formas en las cuales se efectúen las sesiones, particularmente aquellas de carácter urgente. Es por eso que se incluye un artículo que contiene la excepción a los requisitos de instalación, como así se han pronunciado hoy varios compañeros y compañeras. El artículo 63, que también se agrega, votos y su motivación. Es necesario establecer el sentido en el cual se emiten los votos a efectos de la responsabilidad ulterior en las decisiones adoptadas, como se ha planteado esta mañana. En el artículo 68, la transferencia de la competencia. Es preciso establecer todos los casos en los cuales se transfiere la competencia, incluida la descentralización y la desconcentración. En el artículo 69, la delegación de competencias. Es imperativo establecer adecuadamente cuando se efectúa la delegación de competencias y aclarar que la delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia. En el artículo 71, efectos de la delegación, de cómo iría hoy quedando el texto. Se mejora en la redacción para determinar adecuadamente las obligaciones del delegante y del delegado. En el artículo 72, prohibición de delegación. Aquí es necesario establecer que a pretexto de la delegación de gestión no pueden suplantarse obligaciones contempladas en los procedimientos de contratación. En el artículo 74, excepcionalidad. Aquí agregamos, después del artículo 71, la extinción de la delegación de acuerdo al segundo debate. Y aquí tenemos, por ejemplo, el proyecto de interés público, el 77, gestión a sectores estratégicos o servicios públicos, como también en el 83, la descentralización. Si bien la definición de descentralización está en el COTAD, el COA es de aplicación general y no solo para los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, es importante que en esta norma exista una definición que esté en concordancia con el COTAD. El artículo 85, que estamos ya proponiendo, el procedimiento para la resolución de conflictos de competencia. Es necesario regular la resolución de los conflictos de competencia
en caso de no existir una autoridad común entre los órganos. En tal sentido, el conflicto de competencia se resuelve en sede judicial, para lo cual también se efectúan reformas al Código Orgánico General de Procesos y la Ley Orgánica de la Función Judicial, conforme se ha propuesto en este Pleno. En el artículo 86, que se refiere al párrafo tercero, avocación, cuando hablamos de las causales, es necesario incluir una causal que evite el favorecer a parientes cercanos, como consta casi en toda norma legal, para evitar precisamente actos a veces de picardía o actos de corrupción. El artículo 99, requisitos de validez del acto administrativo. Es necesario establecer que el acto debe cumplir con un procedimiento adecuado. No se trata de asuntos de forma, sino de cumplir con el procedimiento previsto en el Código Orgánico Administrativo. El artículo 101, que habla de la eficacia del acto administrativo, es necesario precisar que el efecto no es la ilicitud del acto, sino el vicio del acto. El artículo 107, efectos. En el trámite de un procedimiento puede producirse la nulidad de un acto. Si se declara tal nulidad, no necesariamente afecta al procedimiento en su totalidad. Además, hay que preservar los documentos que consten en el proceso. En el artículo 115, que antes se refería al 106 sobre la procedencia de la acción de lesividad, es necesario incluir ante quién se la propone, cuándo procede y cuáles son sus efectos, es decir, de una manera más clara, más precisa. El artículo 134, la procedencia. Los procedimientos para la provisión de bienes y servicios públicos no son únicamente los previstos en el párrafo final de este artículo. Mantenerlo significaría reducir el alcance de la norma, por lo cual se lo suprime la última parte. En lo que tiene que ver al artículo 141, prohibición de subsanación, que antes hablábamos del 132, es preciso establecer que ante peticiones sin fundamento, la Administración de forma motivada puede inadmitir el trámite. Vean ustedes que hemos recogido varias propuestas, creo que la mayoría de los que nos han hecho llegar por escrito o las que nos han presentado en esta mañana. Las reglas básicas, el 158, es necesario determinar adecuadamente las reglas básicas respecto de términos y plazos y suprimir aquellas referencias que podrían no guardar relación con el procedimiento que se establece en este código que estamos hoy conociendo en esta mañana y en esta tarde. El artículo 165, la notificación personal. En el caso de la notificación digital, es necesario determinar adecuadamente cuándo se produce. Sí, estamos entrando al mundo de la tecnología y no podíamos dejar de lado también este particular hecho en el Código Orgánico Administrativo. El artículo 180, que habla de las medidas provisionales de protección. Es preciso precautelar los derechos de las personas y los casos en los cuales, a efectos de las medidas de protección, se requiere de autorización judicial y establecer también el procedimiento. En el artículo 181 de la procedencia, es preciso determinar, y así lo hemos hecho, adecuadamente el fundamento de las medidas, que están muy claramente allí enumeradas. En las medidas, el 189, es preciso precautelar los derechos de las personas y los casos en los cuales, a efectos de las medidas, se requiere de autorización judicial de acuerdo con la Constitución, así como también el procedimiento a observarse.
El artículo 183, que hablaba de las transgresiones del régimen de medidas cautelares, lo hemos eliminado. Para la adopción de las medidas se cuenta con una autorización judicial. No cabe judicializar una actuación administrativa. El artículo 194, cuando hablamos de la oportunidad, en el último párrafo se adecúa el período de prueba al procedimiento previsto en este ordenamiento legal. El 206, que habla de las resoluciones en situaciones de emergencia. Es necesario regular actos de emergencia ante catástrofes y hechos similares. Aquí hemos cambiado una palabra importante y le hemos puesto resoluciones en situaciones, que eso es importante, de emergencia. El 207, que habla del silencio administrativo. Es necesario regular adecuadamente la institución del silencio administrativo y sus efectos, que es muy importante y que ese ha sido una gran debilidad en el actual ordenamiento legal vigente. El 211, del desistimiento. En el último párrafo es preciso aclarar que la administración no desiste, sino que procede al archivo del proceso. Dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? El desistimiento y el archivo. Aquí estamos clarificando este asunto. El 216, terminación convencional. Aquí creímos pertinente que deben regularse adecuadamente los casos de terminación convencional. En el artículo 224, la oportunidad. Aquí estamos adecuando los plazos al procedimiento previsto. En el 229, la suspensión del acto administrativo. Debemos regular adecuadamente cuándo se produce la suspensión del acto y cuáles son sus efectos, conforme así han hecho las propuestas en esta mañana o también por escrito que nos han hecho llegar en días o en semanas anteriores. El 240, que habla de la multa compulsoria y clausura de establecimientos. Se efectúan cambios de redacción, pues la clausura no es una multa. Estamos clarificando. El 242, procedimientos para la provisión de bienes y servicios públicos. Se establece de mejor manera los casos de provisión de bienes y prestación de servicios, los cuales no incluyen solo a los gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 255, actuaciones de instrucción, se introduce la posibilidad de que el infractor cese en su conducta y así se eviten trámites innecesarios y costos para el Estado. El artículo 262, procedimiento coactivo, se mejora la redacción, pues el título de crédito se respalda en los documentos que se señalan en dicha disposición legal. El artículo 266, fuente y título de las obligaciones de ejecutables. Se suprime en el numeral 5 los documentos privados, porque no son fuente de las obligaciones ejecutables. En la sección primera, orden de pago, sección segunda, embargo, el 284, embargo de bienes muebles, se incluye en el COA el artículo 381 del COGEP, pues no constaban las reglas para el caso de embargo de bienes muebles en el ámbito administrativo. El artículo 276, que habla del embargo de sociedades, lo eliminamos. No es posible embargar una sociedad, por lo que se suprime ese artículo. Y en el artículo 277 del informe para segundo debate, se hace un ajuste para estos casos. El artículo 286 del embargo de participaciones, acciones, derechos inmateriales y demás derechos de participación de personas jurídicas. Se amplía el embargo a participaciones, derechos inmateriales y otros derechos que deriven de la participación de personas jurídicas. Ya vamos a concluir. El artículo 298, determinación del avalúo.
Determinación del avalúo, aquí hay que suprimirle, está repetido determinación del avalúo dos ocasiones ahí. Es necesario regular adecuadamente el efecto de los informes periciales. El último párrafo del artículo 288 del informe para segundo debate genera confusión. Hay que suprimir, insisto, el epígrafe está duplicado, determinación del avalúo, luego determinación del avalúo, una sola ocasión. El artículo 300, remate de bienes. En el proyecto se establece el remate por vía electrónica, no se prevé procedimiento para el remate al martillo, por lo cual se suprime el último párrafo y se realizan reformas al Código Orgánico de la Función Judicial conforme así se ha solicitado. El artículo 305, derechos preferentes de los acreedores, estamos agregando, es necesario establecer que la propia administración puede estar interesada en el bien y que lo adquiera por el valor del 100% de su valor. El 308, postura del acreedor y los trabajadores. En caso de que interese al deudor o a los trabajadores del bien, aquellos puedan intervenir. Se regula el procedimiento en estos casos tomando el artículo 404 del Código Orgánico del Código Orgánico General de Procesos. En el 316, calificación definitiva e impugnación judicial, se elimina la referencia al artículo anterior que no trata sobre el tema, por eso lo hemos eliminado, compañeras y compañeros. El artículo 315, decisión de preferencia, lo hemos eliminado, porque se ha regulado con los cambios anteriores el tema de las preferencias en el remate, por lo que ya no cabe la impugnación judicial. El 330, responsabilidad extracontractual, se cambia reparación integral por reparación por daños de conformidad a lo explicado a continuación en el artículo 325 del informe para segundo debate. El artículo 336, reparación por daños. Este artículo confunde la reparación por daños ocasionados por acción u omisión de servidores públicos con una reparación integral que se deriva de una violación a derechos humanos o constitucionales, pues la reparación integral, principalmente en lo referente al daño no patrimonial, implica mecanismos de reparación similares a los contemplados en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, garantías de no repetición, ajenos a la naturaleza del COA. Las reparaciones no patrimoniales, cuya naturaleza y fin son distintos a los regulados por el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, como por ejemplo las garantías de no repetición, disculpas y reconocimientos públicos, adecuación normativa, medidas de satisfacción, entre otros, son pertinentes para remediar situaciones de vulneraciones a derechos humanos o constitucionales y no deben ser utilizados como un mecanismo de respuesta ante la responsabilidad extracontractual del Estado. En consecuencia, hemos cambiado el contexto del artículo que se centra únicamente en las reparaciones materiales por daños. Además, es necesario indicar que la responsabilidad del Estado por daño ambiental es objetiva. Son distintas las acciones que se pueden presentar en esta materia en contra del Estado, ya sea por reclamos para restaurar el daño, artículo 72 de la Constitución, o por reclamos presentados contra el Estado por los daños producidos a las personas o su patrimonio, artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental, acciones que deben presentarse de forma independiente y por distintas vías al amparo del artículo 38 del COGER. Por lo expuesto, hemos eliminado el daño ambiental de este artículo. El 343, resolución, cambio de forma, se modifica el artículo 325, el numeral 4 del artículo 332, debe decir la reparación por daños. El 344,
acción judicial de repetición. De conformidad con el párrafo primero del artículo 233 de la Constitución, ningún servidor público está exento de responsabilidad por sus actos u omisiones en el ejercicio de su cargo, y según el tercer inciso del numeral 9 del artículo 11, el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición de lo pagado por el Estado. Por eso es que estamos incorporando también este artículo cuando hablamos de la acción judicial de repetición, compañeras y compañeros. Aquí ya llegamos a las disposiciones generales. La disposición general tercera: se excluyen los procedimientos tributarios del COA, que será norma supletoria. En la general cuarta se incluye la cuarta: la propiedad intelectual por su naturaleza está sujeta a otras disposiciones. La disposición general quinta: esta facultad de la administración constaba en la ley de modernización, que se suprime y es necesaria para regularizar los bienes de la administración pública. La transitoria sexta: sugerencia realizada por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, que corresponde a la denominación correcta de la entidad a la que se hace referencia en el texto. Allí está explicado y está desarrollado. La disposición octava: el código no regula el tema de especies valoradas, se adecúa el mecanismo respectivo. La transitoria décima: es necesario establecer un plazo para que se implementen los aplicativos de remates de bienes. Aquí estamos dando un plazo. En la 11ª, en función de las normas reformatorias que se establecen en este código respecto del Código General, es necesario incorporar esta disposición transitoria. En una disposición transitoria que está en la primera y que hace referencia, por ejemplo, al conflicto de competencia entre órganos administrativos. Aquí también estamos agregando en el artículo 53 como párrafo final el texto que consta allí. Igual se sustituye el número 4 del artículo 326 por el siguiente, que consta las especies de. Y finalmente ahí estamos sustituyendo el artículo 327 por el siguiente, que habla del procedimiento. Y a continuación del artículo 370 se incorpora también el siguiente texto: artículo 370A, ejecución por silencio administrativo. En la reformatoria, en la segunda, se precisa el ámbito de la reforma. En la cuarta, eliminamos: los recursos ya están previstos en el código, por lo cual es innecesaria la reforma aprobada en segundo debate. Estamos ya concluyendo, compañeros, un poquito de paciencia. En la reformatoria cuarta se realiza una corrección de forma, pues en la LOCEP se contempla ya esta circunstancia en otro literal. Se sustituye el artículo 93 también por el siguiente ahí: declaración de la prescripción o la caducidad. En la reformatoria quinta se sustituye la reformatoria de esta ley porque es importante prever el destino de los bienes inmuebles del Estado. Modificar el artículo 107 a través del COA es innecesario, porque este no regula sobre la contratación pública, compañeras y compañeros. La reformatoria séptima: en virtud de los procedimientos previstos en el Código, es necesario reformar el Código Orgánico de la Función Judicial y agregar la competencia para que los jueces de contravenciones diriman el conflicto de competencia y se elimine la figura de los martilladores. Adicionalmente, se acoge la observación de la asambleísta Marisol Peñafiel que propuso en esta mañana. Igual, la derogatoria tercera se elimina, observación que hizo en esta mañana la asambleísta Jimena Ponce. Hemos acogido también la propuesta de la asambleísta Jimena Ponce. La derogatoria séptima lo eliminamos, no es necesaria la reforma. La derogatoria octava se elimina, se ha establecido en el artículo que trata sobre los contratos administrativos en el COA,
que lo atinente a dicha contratación se rige por el ordenamiento específico en la materia, razón por la que no se debe derogar estos artículos. La derogatoria 11ª igual se la elimina. La derogatoria 12ª se lo elimina también, toda vez que en el Código entra en vigencia de manera gradual, no pueden derogarse de la manera propuesta las disposiciones. La derogatoria décima se prevé una disposición derogatoria que comprende la generalidad del ordenamiento jurídico y por lo que se le está agregando. La disposición final, aquí estamos ampliando el plazo de entrada en vigencia del Código a fin de que la Administración tenga el tiempo suficiente para su efectiva aplicación. Inicialmente habíamos hablado de 6 meses, pero hoy estamos poniendo que el Código Orgánico Administrativo entrará en vigencia luego de transcurrido 12 meses contados a partir de su publicación en el registro oficial. Esto es necesario, compañeras y compañeros, porque hay que socializar, las diferentes instituciones del Estado tienen que conocer y capacitarse sobre esta temática. Hasta aquí, señora Presidenta, el texto que ya tienen en los correos. Pero antes de mocionar, señora Presidenta, la aprobación de este informe para segundo debate del Código Orgánico Administrativo, permítame, señora Presidenta, empezarle agradeciendo a usted por esa apertura que nos ha dado, por esa dirección y capacidad que ha demostrado durante estos 4 años al frente del Parlamento. Es digno de resaltar el hecho de que 3 mujeres hayan dirigido este Parlamento, a la cabeza usted, Rosana Alvarado, como también la compañera Marcela Aguiñaga. Gracias, compañeras, porque las mujeres ya no están para las cosas que decían hace 10 o 20 años, hoy están al servicio de la patria, y felicitaciones a ustedes. ¿Cómo no también agradecer a nuestros compañeros, pues, de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible alcanzar lo que hemos alcanzado hasta ahora? El Código Orgánico Integral Penal, el Código General de Procesos, la Ley de Reparación de Víctimas, las reformas al Código Civil, las reformas a la Ley Notarial, las reformas al Código de la Democracia, en fin, una serie de leyes que son herramientas que queda como un legado para los ecuatorianos y ecuatorianas. Y ahí permítame resaltar el nombre de Marisol Peñafiel, una mujer luchadora, el nombre de Gina Godoy, de María Ángel Muñoz, el nombre de todas las compañeras y compañeros que estuvimos juntos ahí luchando para hacer realidad este proyecto. Pero también pasan por mi mente, señora Presidente, de aquel niño que vendía periódico, El Universo o El Telégrafo desde las 3 o 4 de la mañana, aquel niño que lustraba zapatos aquí en Quito o que lavaba carros, aquel niño que se convirtió en un adolescente y que ahora le está entregando al país esta nueva herramienta para garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a través del Código Orgánico Administrativo, para que las instituciones no abusen de los ciudadanos, sino que estemos allí protegidos nosotros. Me siento honrado, señora Presidenta, y compañeras y compañeros, de haber sido el ponente en varios proyectos de ley, de haber sido presidente de la Comisión de Fiscalización, presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, 2 veces presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y aquí está aquel niño lustrabotas, aquí está ese niño que se convirtió en adulto para legislar, y aquí están mis hijos, aquí están Mauro y Eduardo, a quienes dedico todo este trabajo, y donde esté mi recordada Ani, dedicada para ella, porque estoy segura que ella era la que guió mis pasos, al igual que lo hizo mi padre. Gracias, Ecuador, gracias, Riobamba, gracias, Chimborazo, por haberme dado la oportunidad de ser uno más de los legisladores que aportó por el bien de la patria. Gracias a mi tierra natal, a este pequeñito pueblo llamado Penipe, nunca he desconocido y nunca voy a desconocer. Allí nací y aquí estoy junto a ustedes para decir: ¡viva la patria! ¡Viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva Rafael Correa! ¡Viva Lenín Moreno! ¡Viva Jorge Glass! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! Porque esta revolución no la para nada ni nadie. Como dice Rafael, hasta la victoria siempre. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias.